Reía Lucas mientras mataba un orco gigante. La garra del lobo hizo cierto ruido al atravesar armadura y carne. Un crujido húmedo y gordo, cuando las garras de metal grabadas con runas penetraron en el objetivo y las energías disruptoras de materia surtieron rápido efecto. Era casi como una carcajada. Volvió a reír Lucas. Lucas se acercó, añadiendo su propia risita al chisporroteo de la garra del lobo. El orco gruñó obscenidades en su propia lengua grosera mientras intentaba estrangularlo. Los Pieles Verdes nunca sabían cuándo les pegaban, o eso decía Grillpelt cuando eran cachorros. A mí nunca me ha ocurrido lo mismo. Así que la sabiduría convencional se toma como un hecho. Los de tu clase saben cuándo los han vencido, solo que no les gusta admitirlo. Dijo Lucas con sorna. Lucas miró fijamente a los ojos vidriosos del orco. Baden Kudas. Dijo Lucas dejando al orco muerto en el suelo. Lo que quedaba del Xino se estrelló contra la rejilla de la cámara de control central para unirse a los restos de sus compañeros. Lucas había dejado un rastro de cuerpos verdes rotos que se extendían hasta su punto de entrada en la estación de retransmisión Vox, tras ser depositado en un vestíbulo exterior por la cañonera Colmillo de Tormenta. El ulular de la alarma de la estructura resonó en la cámara y pudo oír cómo los mamparos de emergencia chirriaban en su sitio, mientras los sistemas autónomos de la estación actuaban para sellar la brecha. Las vibraciones resonaban con el pulso rítmico de la bomba de éxtasis, injertada en un lugar de uno de sus corazones. No sabía cuál, nunca había tenido ocasión de averiguarlo. La estación se encontraba en lo alto de la atmósfera, muy por encima del mundo industrial de Pollux Tertius. Un cable de fotones atmosférico atendido por una tripulación de sirvientes y transmecánicos la mantenía en el centro de una red invisible de señales de comunicación. Los orcos sentían fascinación por la tecnología. Sus mecánicos habían intentado saquearla para sus propios fines, secuestrando la Red Box planetaria incluso mientras Pollux Tertius ardía. Y Lucas el tramposo, Lucas el chacal, había venido a enseñar a aquellos Pieles Verdes el error de sus métodos. Quedaban 2 orcos. Le miraron entrecerrando los ojos en la bruma parpadeante. El camaleónico pelaje de Doppelgangrel que llevaba sobre su armadura de poder desviaba la luz de formas extrañas, haciendo que su forma fuera indistinta y difícil de enfocar. Y los Pieles Verdes podrían parecerles que eran 3 o algo aún más confuso. Lucas volvió a reírse. ¿Quién es el primero? Gritó Lucas. Los orcos le miraron cansados, se miraron uno al otro. Entonces uno echó un rugido y se lanzó hacia él con su tosca hacha en alto. Decisivo, eso me gusta. Le contestó casi para él mismo. Lucas se adelantó y agarró el mango del hacha. Sus poderosas garras atravesaron el pecho del orco. El Piel Verde se desplomó y Lucas lo apartó. Y luego quedó uno. Volvió a hablar el chacal. El último orco se abalanzó sobre él, gruñendo con furia. No podía culpar el valor de la criatura. No hay falta de valor, pero sí una clara ausencia de cerebro. No se apresuró a enfrentarse a este. No tenía sentido cuando venía hacia él. Le disparó en la cabeza, vaporizando el cráneo con el siseo líquido. El cuerpo del orco seguía acercándose y Lucas se hizo a un lado para dejarlo pasar a trompicones llamando después. Cuidado por donde vas, le dijo al orco sin sentido. Tropezó con los restos de los demás y cayó a la cubierta. Lucas se rió mirando a su alrededor. ¡Ay, te lo advertí! Los paneles de las paredes estaban pintarrajeadas con toscos glifos y manchas de sangre. El aire apestaba a orco cocido y otras cosas peores, pero los Pieles Verdes llevaban semanas ocupando la estación. Tenía que apestar un poco.
Lucas no tenía mucho tiempo. Su llegada no había pasado desapercibida. Entre el rastro de cadáveres y la alarma no sería difícil encontrarlo cuando los refuerzos vinieran a buscarlo. Casi lo estaba deseando. Los orcos no servían para mucho, pero matarlos era una excelente forma de aliviar la frustración. Estudió los paneles del cogitador. ¿Sigues vivo, Strelson?, preguntó Jarl, ceño sangre por el box. La voz de su actual, aunque rencoroso maestro gruñendo a través de las frecuencias de comunicación. Lucas sonrió satisfecho. ¿Dudaba de mí, Lord Señor Sangre?, preguntó por el box Lucas. Siempre y en todo momento. ¿Lo has conseguido?, respondió Señor Sangre. Jarl Señor Sangre, el lobo de fuego, señor y comandante de una de las 12 grandes compañías del capítulo de los lobos espaciales. El ciclo pasado Bram Roja había sido el desafortunado destinatario de la correa del chacal. Los servicios de Lucas pasaban de una compañía a otra con una regularidad casi insultante, como si fuera una carga y una responsabilidad en partes iguales. No era culpa suya que los señores lobo fueran más señores que lobos y se inclinaran por su dignidad por encima de muchas cosas. Como tampoco era culpa suya que se tomaran sus inofensivas bromas tan en serio. Te ha abandonado tu famosa previsión, Señor Sangre. Estaríamos hablando ahora si yo no lo hubiera conseguido, preguntó por el box Lucas. Señor Sangre gruñó con impaciencia y Lucas sonrió. El lobo de fuego ardía en llamas y solo hacía falta un poco de combustible para renovar el fuego. Una broma por aquí, un poco de veneno por allá, todo se acumulaba. Sus hermanos lo consideraban un tonto, una molestia en el mejor de los casos, una amenaza para su cordura en el peor. Pero la provocación era un arte y Lucas un artista. Como todos los artistas, se enorgullecía de su trabajo. Lo que ellos no entendían solo demostraba su validez. Contó los segundos dejando que la impaciencia de Señor Sangre aumentara. Entonces, justo cuando el Señor de los Lobos estaba a punto de hablar, respondió. Sí, Señor Sangre. He llegado a la cámara de control central, pero no podré retenerla. No yo solo, dijo Lucas por el box. No es necesario. Destrúyela y la rejilla de comunicación con ella. Quiero ese planeta a oscuras cuando lleguemos a Strelson, ordenó Jarl Señor Sangre. Lucas se quitó el casco y lo dejó a un lado, ansioso por probar algo que no fuera aire reciclado. Sus sentidos se agudizaron. Podía oler el metal quemado y la carne en mal estado, y podía oír algo más que alarmas. La manada de Señor Sangre corría por el vacío hacia Pollux Tertius incluso ahora. Según sus cálculos, llegarían en 3 horas. Las cañoneras de la compañía ya se batían en duelo con las naves de los orcos en la estratosfera superior para garantizar una ventana de inserción segura para el asalto terrestre. Eso no parece muy entretenido, pero probablemente ese sea el objetivo, ¿no?, dijo el chacal. ¿Qué ha sido eso?, preguntó ya al Señor Sangre. Nada, llevará algún tiempo, respondió Lucas. Lucas había sido enviado delante de la gran compañía, aparentemente para tomar el relay box e impedir que los orcos organizaran algún tipo de defensa unificada. En realidad, su misión era un castigo. El colmillo de la tormenta podría haber destruido fácilmente la estación desde una distancia segura, pero de esta forma Lucas permanecería en la estación hasta que alguien se molestara en recuperarlo. Muy probablemente después de que toda la gloria fuera ganada y la lucha terminara. Señor Sangre sí que sabía guardar rencor, y además sin fundamento. Dosificar el Mjot del Señor de los Lobos con hierba verde había sido una broma inofensiva, nada más. Pero, como su nombre indicaba, Señor Sangre carecía del más mínimo sentido del humor. Lucas selló la cámara de control. El mámparo encajó en su sitio con un silbido chirriante. Le dio un golpe y satisfecho volvió a los sistemas de box. ¿Tienes una pistola de plasma? Úsala, ordenó con tono de desesperación de Jarl. Como usted diga, mi señora. Pero mi pistola aún está recargando.
Pasó las manos por los paneles del cogitador, ajustando las frecuencias que surgían de la superficie del planeta. Una ráfaga de retroalimentación le hizo estremecerse. Las voces de los orcos aparecieron acompañadas de un eco distorsionado. Sus voces eran como piedras en el tambor de acero caliente vertido sobre el cristal roto. Desagradables, pero inconfundibles. Conocía la lengua orca lo suficiente como para entender sus insultos y responder de la misma manera. En realidad, eso era todo lo que hablaban, insultos. Era crudo y poco sutil, pero potente. 1, 2, 3. Dijo el chacal. Giró los controles para aislar las voces. Había tantos dialectos como clanes. Él no los reconocía, aunque poco importaba. El sistema logográfico raíz era el mismo. Fuera cual fuera la permutación, se oyó una cuarta señal. Y ahora son 4. Interesante. Activó el hololito situado sobre el sistema Vox y lo estudió. La imagen parpadeante mostraba el Polix Tertius. Estaba dividido en 4 cuadrantes y el Wog, orco, se había dividido en consecuencia. Escuchó las frecuencias retransmitidas que iban y venían y observó las zonas correspondientes en el mapa. Los orcos estaban utilizando la estación de retransmisión Vox para rebotar sus propias señales primitivas. Ya tendrían ganas de pelear. Siempre tenían ganas de pelear. Lucas tomó nota de los nombres que aparecían, como algo cercano a la regularidad. Esos serían los que mandaban. Se le ocurrió una idea y soltó una carcajada. Ya lo he oído. Deja de perder el tiempo y haz lo que te he ordenado, Strikeson. Repitió Jarl Señor Sangre. Tengo toda la intención de cumplir los objetivos de mi misión. Dijo Lucas. Comenzó a aislar y modular ciertas señales. Aunque sus conocimientos de tales tecnologías eran limitados, en su época aprendió algunos trucos de ingenieros y lexmecánicos serviciales. Sonrió al recordar a la última y a la forma en que había palidecido cuando le enseñó los colmillos. La misión es... Espera, ¿estás sonriendo? Preguntó Señor Sangre. No. Rió el chacal. Estás sonriendo, te oigo sonreír. Dijo enfadado Señor Sangre por el box. Solo me complace la idea de masacrar a la inmundicia Xenos. Respondió Lucas. ¿Te ríes de mí, chacal? Me río contigo, señor lobo, al pensar en la carnicería que desataremos sobre estas criaturas. Las descargaremos y no dejaremos ni una intacta. Te estás riendo de mí. Son mis palabras las que me escupes como veneno. Dijo enfadado Jarl. ¿Lo son? Tal vez. Usas tantas palabras. Es imposible no tomar prestadas algunas. Sabes muy bien que esas fueron mis palabras exactas para ti. ¿Qué pretendes? Preguntó Señor Sangre. Lucas no contestó. Estaba abriendo un canal de comunicación general para emitir en todas las frecuencias. Se aclaró la garganta. Lo mejor era empezar poco a poco e ir aumentando la respuesta. El arte de la provocación era de letras. Se devanaba los sesos buscando las palabras sobre la marcha. No tenía que acertar, solo aproximarse. El lenguaje orco era una cosa de aproximación más que de precisión. ¿Cómo me has llamado? Preguntó de nuevo Jarl. A ti no. Lucas hizo una mueca de dolor cuando el canal crepitó con la contundente respuesta. Sobre todo preguntas, algunos insultos. Más rápido de lo que esperaba, pero eso era bueno. Recorrió los canales y eligió otro al azar. Esta vez una frecuencia aislada. Los insultos eran infantiles, pero eran los mejores. Volvió a hacer un ciclo, otra emisión general mientras los orcos se carcajeaban de lo dicho por el chacal. Esa fue la mejor reacción, así que lo repitió varias veces a través de varias frecuencias aisladas para asegurar el máximo alcance. ¿Qué estás tramando? Este no es el momento para tus habituales travesuras. ¡Cara sangrienta! Gritó por el box el Jarl.
La sonrisa de Lucas se transformó en un ceño fruncido cuando el Señor de los Lobos hizo hincapié en su rango. A Señor Sangre le gustaba recordarle a Lucas su falta de ascenso. Lo consideraba un castigo. Tal vez lo fuera. Sin embargo, Lucas había encontrado una especie de libertad. Se esperaba poco de él y lo aprovechaba al máximo. ¿Qué más podría pedir un verdadero hijo de Ross que la libertad de correr a su antojo? Pero eso no impedía que los constantes recordatorios de su estatus le resultaran molestos. Hablas igual que tu madre, Señor de los Lobos, dijo con recelo Lucas. ¿Qué? Gritó enfurecido el Jarl. ¿O era tu hermana? Las confundo, contestó el chacal. Era peligroso herir el orgullo de esa manera, pero no podía evitarlo. Había algo de verdad en la broma, por pequeño que fuera. Había compartido muchas camas y había tenido muchos conocidos antes de someterse a los procedimientos y rituales de convertirse en marina espacial. Era perfectamente posible que hubiera conocido a la familia del Señor Sangre en su vida pasada. Mejor aún, el Señor de los Lobos lo sabía. Repítelo, no te he oído bien, dijo enfurecido Señor Sangre. ¿Tienes una hermana? Estoy pensando en otra persona. Lucas estaba tan satisfecho con el juego que casi no percibió el sonido del orco no del todo muerto que se levantaba tras él. El olor de la sangre Sinos le inundó y se giró en el último momento. Una espada ancha del filo dentado le cortó una de sus trenzas. Cogió su casco y le golpeó la cabeza en la mandíbula con él. Vaya truco, será el último. Creyó que había matado a la criatura, pero los orcos eran muy resistentes. El Piel Verde había recobrado el juicio después de que Lucas lo derribaba mientras él estaba distraído. Tenía el torso y los brazos manchados de sangre oscura. Tenía el cráneo roto, pero aún le quedaba mucha lucha. Le dio un hachazo y Lucas se vio obligado a rodar hacia un lado. Lo golpeó 30 veces, balanceándolo sobre sus talones. ¿Eso es todo lo que tienes? Preguntó Lucas respirando con dificultad. El orco gruñó intentando centrarse en él. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué está pasando? Preguntó Jarl por el box. La hoja volvió a caer y partió un panel mientras Lucas se apartaba. Las chispas salpicaron el suelo. Lucas hizo retroceder a la criatura con un movimiento de garra de lobo. Parece que tienes problemas, mi adversario de Piel Verde. Quizás debería esperar aquí hasta que acabes con él. El orco herido se tambaleó, con los ojos desorbitados de rabia. Se preguntó si podría entenderle. Eso esperaba. Volvió a bramar y se abalanzó sobre él. Su impulso le hizo retroceder contra la espalda del cogitador. Le apartó la hoja de un manotazo, incrustándola en el proyector del ololito, que emitió un gemido de protesta y se desvaneció en la oscuridad. Strike Zombie Forma, ¿a qué estás jugando? Gritó por el box el Jarl. La cabeza ensangrentada del orco se estrelló contra la suya con un sólido golpe. Lucas se desplomó aturdido. Fue como recibir un puñetazo en el cráneo de un oso de hielo. Aturdido, no pudo evitar que lo atrapara con un poderoso garfio. Su garra de rayo estaba clavada en el costado y no podía desenfundar su pistola de plasma. El orco le rugió y le salpicó el pelo y la barba con saliva y sangre apestosas. Oyó crujir los zócalos de ceramita de su armadura. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Vas a gritarme hasta matarme? Preguntó Lucas. Chacal, respóndeme, maldito seas. Maldijo al Jarl. Lucas luchó por liberarse, pero le faltaba la palanca. El orco era grande y fuerte, lo bastante como para levantar del suelo a un guerrero con armadura de poder y mantenerlo allí. Starson, ¿qué está pasando? Informa. Todo está bien. Solo dame un momento. Gimió Lucas. La cabeza de Lucas chocó contra el cráneo redondeado del orco. Se oyó un ruido como el de dos piedras al chocar y el mundo de Lucas giró. Se sacó la sangre de los ojos y volvió a hacerlo. Dos podían jugar a este juego. El orco retrocedió tambaleándose una tercera vez y su debilitado cráneo cedió por completo con un crujido húmedo.
Seguía negándose a soltarlo, pero su agarre se había aflojado notablemente. Lucas activó la garra rayo y se retorció, clavando las garras en el costado del orco. El piel verde gritó de dolor y, de repente, Lucas quedó libre. Sacó la garra y silenció al Xino para siempre. ¿Qué está pasando? Exijo que me respondas, dijo de nuevo Señor Sangre. Lucas se balanceó y sacudió la cabeza, pateó al orco. Y eso es por tener la cabeza tan dura, dijo con dificultad Lucas. Se tambaleó hacia el panel de comunicaciones. A pesar de la cuchilla incrustada en él, el emisor de Vox seguía funcionando. Se inclinó sobre él y transmitió en todas las frecuencias. El Vox crepitó con voces orcas, bramando órdenes contradictorias. Reconoció entre ellas las palabras para atacar y matar. Toda la estación de retransmisión se estremeció. Sonó la alarma de proximidad. Lucas se rió, pero sonó más como un gruñido. Como esperaba que había puesto algo en marcha. Golpeó el hololito cerrado para que funcionara mientras Señor Sangre se enfurecía al otro lado del enlace. ¿Qué has hecho? El colmillo de tormenta informa de que los pieles verdes se están volviendo unos contra otros. Interrumpí las comunicaciones enemigas antes de un asalto. Bastante normal. Las frecuencias crepitaron. Un canal se cortó bruscamente, luego otro. Oyó el estampido de las armas en algún lugar cercano. Obviamente, algunos de los orcos a bordo de la estación de retransmisión habían oído su última transmisión y se la habían tomado al pie de la letra. Los pieles verdes siempre estaban dispuestos a pelear y él les había dado una excusa. Estaba sucediendo más rápido de lo que esperaba, pero eso era culpa de los orcos, siempre llenos de sorpresas. Volvió a patear el cuerpo del orco que acababa de matar para asegurarse. Los has puesto de cuello. Los querías ciegos y sordos, no en una guerra, expresó el Jarl. Señor Sangre sonaba enfadado, bien enfadado. ¿Considéralo mi regalo para ti?, dijo el chacal. Si se exterminan entre ellos antes de que lleguemos, te hago personalmente responsable, chacal. Todo el mérito de la victoria es suyo, mi señor, alabó Lucas. No es una victoria si se matan entre ellos antes de que yo pueda hacerlo, siguió enfurecido el Jarl. Lucas sonrió. Oh, no. Mejor que te des prisa entonces. Esta no es una acción digna, Samson. Tú no eres quien considera el futuro, Señor Sangre. No es culpa mía si tus llamas de portento no te avisaron de esto, dijo Lucas. Gritó el Jarl. Señor Sangre rugió haciendo que una señal crepitara con estática. Deja de sonreír, te oigo sonreír. Nunca, afirmó Lucas. Lucas cerró el enlace. Casi podía oír el aullido de rabia de Señor Sangre y su sonrisa se ensanchó de satisfacción. Miró a uno de los orcos muertos. No es que vaya a acabar. Nunca lo hacen. Supongo que no sería tan divertido si lo hicieran. Dio un paso atrás y disparó su pistola derritiendo los cogitadores hasta convertirlos en escoria. Oyó el ruido sordo de botas de uñas calientes y los gritos belicosos de pieles verdes acercándose a la cámara de control. Raspó el aire con su garra de lobo dejando estelas de energía nebulosa en su paso. Se preguntó cuántos de ellos habrían muerto antes de que llegara Señor Sangre. Suficientes para alimentar el fuego de la ira del Señor de los Lobos, pero no tantos como para que ardiera sin control. Eso vendría más tarde, cuando Lucas le recordara las glorias perdidas y las victorias arrebatadas de su mano. Tal vez una canción. Le llevaría tiempo componerla, pero tenía tiempo de sobra, ya que los orcos estaban ocupados matándose unos a otros. La provocación era un arte, y todo gran arte requiere tiempo.